Total. Son cosas que te pueden pasar, ¿no? A veces decís, bueno, si hubiese empatado contra Inglaterra, ese empate, si es Inglaterra, me venía como anillo al dedo, pero como perdí, me hubiese convenido otro resultado. Bueno, obviamente en el mundo de las matemáticas, de las cuentas y de todo, siempre va a haber algo para decir, nos hubiese convenido otra cosa, y sí, lógico. Pero bueno, por algo, como lo dijo Dani hace un rato, por algo es tan hermoso el fútbol. Sí, totalmente, sin dudas. Las combinaciones en los grupos que se dan o que se pueden dar en la previa son, bueno, maravillosas. Cuando la pelota empieza a rodar, se acaba toda especulación y pasa lo que tiene que pasar, porque termina siendo de esa manera. Mira, Pensaba, Nacho. te lo digo para que Sí, no te den a vos, Dani, tal vez me den un poquito más a mí. Esta vez voy a meter yo a Italia. Italia, cuando le gana a Inglaterra en el Mundial del 2014, ¿fue, no? Sí, 2014. 2014. Uno dice, ya está, ya pasó, le toca a Uruguay y Costa Rica, se sacó lo más difícil de encima, ya está, y terminando afuera. Una situación Increíble, también sí. insólita, ¿no? En el grupo de la muerte, porque ese también Insólito. era otro grupo de la muerte, con 3 campeones del mundo, y una Costa Rica que también es una sorpresa del Mundial. Uno dice, ganaste en el debut contra Inglaterra, ya está, con un punto más te asegura pasar de ronda, y Italia fue y perdió los 2 partidos. Para que vean que no solamente Dani mete a Italia en el medio, yo también cada tanto, pero digo, situaciones no insólitas, pero sí situaciones raras que se dan en el fútbol y que demuestran lo hermoso de este deporte. Sí, total. Combinaciones que en la previa son casi imposibles de imaginar, se terminan dando en el juego. Pero bueno, la previa de todo esto hace que Argentina llegara al segundo partido con, liderando el grupo y jugando contra, bueno, un verdadero clásico, sobre todo para el lado argentino, un clásico de los mundiales, como termina siendo Inglaterra-Argentina. Michael Owen casi simulando la jugada del 98, Sí, en una imagen parecida, esta vez termina golpeando el palo, en lo que sería, bueno, la primera llegada clara del equipo inglés, en este primer tiempo donde Inglaterra se notó muy superior. Esta es la jugada del penal de Pochettino sobre el nombrado Michael Owen. Argentina jugando con la camiseta clásica, los ingleses con la camiseta roja, y este penal, ¿no? Donde se dice que Verón le dijo a Caballero, quédate quieto porque le pega al medio, porque lo conocía del Manchester United. Bueno, el querido Palito se movió un poco y David Beckham, criticado 4 años antes y culpado de la eliminación de Inglaterra sobre la Argentina, tomaba su revancha y en Sapporo marcaba el gol del 1-0 para que Inglaterra se volviera a meter en la pelea para pasar de ronda, para ganar esta especie de clásico entre argentinos e ingleses y para complicarle la vida a Argentina, que como decía Nacho, con un empate en este partido ya prácticamente sellaba la clasificación. Pelotazo de Teddy Sheringham y una muy buena respuesta de Caballero en este caso. Sheringham, otro más que parecía siempre viejo. La mejor de Argentina en el partido, cabezazo de Pochettino contra el piso, medio que se la termina llevando puesta, y Seaman, en lo que fue la mejor atajada de su vida porque estaba parado ahí, termina sacando la pelota. Ya no quedaba tiempo para más. Inglaterra ganaba el partido por 1-0. El festejo de Ferdinand con Beckham, con Michael Owen, que ya había salido, y todos los hinchas ingleses, los hooligans en Asia disfrutaban de la victoria que dejaba obligado a la Argentina para ganar en la última fecha. Inglaterra se jugaba sus chances con 4 puntos en 2 partidos contra Nigeria, que estaba, bueno, prácticamente eliminado, o no sé si es eliminado per se, pero tenía, bueno, ya estaba eliminado, razón por la cual tenía el camino libre. Inglaterra sabía que cuando juegas contra el equipo eliminado tenés toda la chance de que no complicándote la vida vos mismo, vas a conseguir el resultado que necesitas. Y del otro lado, bueno, Suecia sabía que contaba con el empate a su favor y Argentina estaba obligado a ganar. Vamos a decirlo esto en la previa. Cuando todo el mundo decía, che, Argentina está obligado a ganar, lo que más preocupaba, ¿sí?, era la obligación por el resultado. Pero después el rival no era un equipo que metía miedo, que decías, bueno, che, mirá, Argentina no está en condiciones de ganarle a este equipo. De hecho, estaba en condiciones y de hecho, para no perderlo de vista, porque más allá de que es un fracaso histórico y lo marcamos de esa forma, Argentina mereció ganar el partido y jugó
el mejor de sus 3 partidos del Mundial. De eso por lo menos yo no tengo dudas. Igualmente, quiero decir, no le alcanza, termina en empate y terminas pagando un poco todos los errores de los 3 partidos. No es que solamente te quedas afuera por lo último. Sí, yo igual no coincido en esto de que Suecia era una selección tan inferior. Tenía para mí No. uno de sus mejores equipos de la historia. Como dijimos, ya mencionamos a Magnus Hedman, el arquero, tenía a Olof Mellberg, a Teddy Lucic, a Mjällby, bueno, el ya mencionado Henrik Larsson, que para mí, insisto, es el mejor jugador sueco de la historia. No me importa que me vengan con Ibrahimovic, todo lo que quieran. Para mí Larsson está un escalón arriba. El mencionado Andreas Svensson, yo creo que era una Suecia que tuvo la mala fortuna tal vez de cruzarse con la sorpresa del torneo que fue Senegal. Si no, yo creo que podría haber llegado más lejos y podría haber hecho algo similar a lo que hizo en Estados Unidos en el 94. Y para mí, por más de la obligación del resultado, para mí estaba complicadísimo Argentina porque venía jugando muy mal. Si bien este fue su mejor partido, venía jugando muy mal. Los 2 partidos habían sido muy por debajo de su nivel. Y otra cosa que llamaba mucha atención, la desesperación de Bielsa de hacer una cantidad de cambios infernal de un partido al otro. Sí, a ver, está bueno que no coincidamos en esto para explicar el porqué o para explicar por qué cada uno de su visión. Yo, sin menoscabar el precio de la calidad del equipo sueco, si vos llegas como candidato, máximo candidato a ganar el Mundial, ¿sí? Suecia no puede ser un problema en tu camino. Ahora, si vos me decís, en el momento en el que enfrentás el partido, venís jugando mal, completamente de acuerdo. Que venís con una apuesta a punto que no te favorece, sí. Que el nivel de los jugadores está por debajo de lo que tiene que ser, sí. Ahora, si el equipo tiene que aparecer en un momento, bueno, te estás quedando afuera. Si no aparece ahora, estás medio cocinado. Bueno, creo que todo el mundo, por lo menos desde Argentina, por ahí había otra visión de otro lado, o por lo menos, o por ahí vos tenés, Nacho, una visión más abierta, pero desde Argentina, y la verdad que hacíamos todos más foco en lo de Argentina que en lo de enfrente. Che, si nosotros hacemos esto bien, bueno, vamos a pasar porque a este equipo le ganamos, a eso iba. O sea, sin duda que no tiene mejor, y sin duda que si hacías las cosas bien ganabas. Ahí voy. Pero para mí no era un rival que, bueno, le ganás. Era un rival que le tenías que ganar. Pero no uno de esos que decís, bueno, mira, vamos y le ganamos, no te tocaba un Panamá, no te tocaba un Curazao, no te tocaba una selección africana de segundo orden, o un Túnez que vos sabés que siempre se quedan en primera ronda, o no sé, o un cuarto o tercero de CONCACAF que no sea Estados Unidos o México, que tal vez sabés que es un rival accesible, o un asiático. Era una selección europea, con los difíciles que sabemos las eliminatorias europeas, que había llegado, que tenía grandes jugadores, que estaba con una generación que después también le fue muy bien más adelante, obviamente sin salir campeón de nada, porque sigue siendo Suecia, ¿no? No estamos hablando de Alemania, de Italia, de España, sí. Pero nada, un equipo que sí, obviamente, si querés ser campeón del mundo, le tenés que ganar a todos. Pero, sí, además, a ver, te había dado, te acompaño más de este lugar, te había dado una muestra de llamada de atención en la primera fecha, cuando juega con Inglaterra, porque el partido sale empatado, ¿sí? Y, a ver, para nada podés decir que Inglaterra mereció ganar el partido. De hecho, si me apuraste, digo lo contrario. Te digo que estaba más para el lado de los suecos que para el lado de los ingleses. Entonces, bueno, sí. Ya con ese antecedente. El partido a Nigeria, o sea, hay que dar vuelta el partido en un mundial, en una fase de grupos, en el grupo de la muerte, contra tal vez la selección africana más importante de la época. Si bien después Senegal también es una buena Copa del Mundo, en la previa nadie esperaba nada de Senegal y todos esperaban mucho de Nigeria. Entonces, Suecia le pudo dar vuelta al partido, el empate a Inglaterra, venías a jugar contra un invicto. Sí, es verdad. Desde ese lugar tiene así lo que decía Nacho. Sin embargo, para imitar a Bielsa y como soy cabezadura, me quedo con mi imagen previa de que Argentina tenía que plantear el partido. No, en serio, tenía que plantear el partido para ganarlo. Creo que intenta o lo hace con las armas que tenía el entrenador sin cambiar demasiado lo que él creía. No es que Bielsa iba a modificar su manera de parar el equipo en cancha. Sin embargo, sí hace cambios de un partido al otro, pero bueno, tiene
tienen las chances de poder convertir. Sin embargo, bueno, vamos a ver imágenes del partido y veremos que termina abriéndose de manera poco favorable el marcador y complicando aún más las cosas para una Argentina que ya estaba en un nivel de desesperación buscando, bueno, ponerse por encima del marcador de cualquier forma. Sí, creo que fueron 4 o 5 cambios que puso para este partido. Sacó a Verón, sacó al Piojo López, sacó a Placente, sacó, si no me equivoco, a Simeone también. No, hizo varios cambios. Bueno, el tiro libre de Svensson, desde muy lejos, pero con una muy buena pegada y con alguna complicidad de Caballero que la llega a tocar, pero la verdad es que por lo lejos que estaba, creo que debería haber sacado esta pelota. Sí. Coincido, Y bueno, nada. Justo el gol se da cuando hace el cambio de Crespo por Batistuta. Digo, como por si quedaba alguna chance de ponerlos juntos, justo lo había sacado Batistuta por Crespo, que es uno de los integrantes de la barrera, de este muy buen gol de Svensson. Bueno, alguna de las llegadas argentinas, que ya iba con más desesperación que convicción. Ortega que junta el rebote y fabrica uno de sus tantos penales. Nada. El burrito listo para tirarse a la pileta. Y lo peor, mejor dicho, lo mejor o lo peor, es que realmente veías penal. Digo, por ahí no había sido nada, pero comprabas, pero de acá a la China. Sí. Ataja el arquero y Crespo adelantándose, haciendo una vivada. Sí, haciendo una vivada tremenda, empezando a picar junto con el que shoteaba, llega primero para el rebote y bueno, estaba ahí del rebote de Hendman, ponía el 1-1 cuando faltaban nada más que 2 minutos. Bueno, a partir de allí Argentina no terminó de crear ni siquiera una situación de gol como para terminar de poder ilusionarse con ganar el partido. Vemos el final del partido, el festejo de los suecos, el llanto de los argentinos con esta eliminación que no podía creer nadie, una imagen que creo que es la imagen, Batistuta de rodillas, el, entre comillas, culpable de la prensa argentina, Juan Sebastián Verón, bautizados por todo como traidor por el partido donde supuestamente no quiso ganar contra Inglaterra porque jugaba en aquel momento en el fútbol inglés. Y bueno, todo lo que pasó y toda la polémica que hubo en un país que, como decía Nacho en la previa, tenía un contexto socioeconómico tremendo, probablemente de los peores de la historia, y que esperaba la alegría que iba a arreglar todo, iba a ser la de Argentina campeón del mundo. Argentina iba a salir campeón del mundo de fútbol y bueno, todo lo demás iba a tener otra cara. Pero a diferencia de eso, Argentina no regaló nada, ninguna alegría, prácticamente solamente un triunfo en el primer partido. Recuerdo con mis jóvenes 15 años de aquel momento, el día siguiente, porque este partido se juega, a ver, Nacho, ayúdame con el horario, es la madrugada de Argentina, 3:30 de la mañana. Claro, 3:30 de la mañana de Argentina, 5:30 termina. Para los que íbamos al colegio, fue complicado dormirse. A ver, yo nunca fui un hincha fanático de la selección argentina, pero era una noticia que te choqueaba. Y vos, esto fue el 12 de junio. Ese día, puedo garantizar que la ausencia de los colegios y trabajos habrá sido la más alta en la historia. Pero además, a toda la gente que te cruzabas por la calle, era un país de zombies. Porque la gente no había dormido, ¿sí? No había dormido y además estaba todo el mundo, anonadado. No lo podía creer nadie. No lo podía creer nadie. Recuerdo periodistas como Matías Martín, que decía, cuando recién termina el partido, y un gran defensor del ciclo Bielsa, recordemos que los enemigos son otros, son los políticos que estuvieron en el medio, porque sabían que se venía una tremenda, y de hecho fue una gran pelea a nivel prensa también, porque estaban los bielsistas que se enmaderaron en el ciclo, y los otros que hacían, algunos que lo habían criticado en la previa, y otros que estaban agazapados esperando para decir, cuando te caigas te voy a dar en el piso con todo lo que tengo. Bien de Argentina también, ¿no? Donde te aplauden, te putean por lo mismo que te aplaudían hace 5 minutos. Esa es la definición exacta de lo que pasa acá. Sin embargo, realmente para mí fue fin de ciclo.
Es una de las decisiones que más le cuestionó a Grondona, no haber terminado el ciclo de Bielsa en la selección argentina después de, bueno, esto que fue un papelón mundial. Alguno le va a poder poner los matices que quiera, las explicaciones que quieran. Vos cuando vas al mundial como candidato a ser campeón y te volvés en la primera ronda, bueno, ya está. Tenés que terminar con todo. Es un fin de ciclo porque es un fin de ciclo para jugadores, entonces no puede ser que no sea un fin de ciclo para el entrenador. Sí, además, así de sencillo. Con la cantidad de entrenadores que tenías en Argentina, dando lo mejor de sí y estando en un gran momento, como era el caso, entre otros, ¿no? De Bianchi y de Ramón Díaz, por ejemplo. Tanto en el 98, cuando se fue Pasarela, que todos decían, Bianchi y Ramón Díaz tienen que ser los entrenadores, a Ramón Díaz todavía lo acusaban de que le armaban el equipo a los jugadores, de que Francesco le armaba el equipo, de que Ramón estaba pintado. Quiero ver 30 años después de la carrera que hizo Ramón Díaz, quién sigue pensando semejante boludez. Y Bianchi, que supuestamente Grondona no lo quería, pero eran 2 números puestos. En 4 años no había cambiado tanto la cosa. Ramón Díaz, si bien se había ido y vuelto de River, había vuelto a ser campeón. Bianchi, que en ese momento era ídolo máximo de Vélez, ahora era ídolo máximo de Vélez y de Boca. Como si fuera poco. Había agrandado su sombra mucho más. Claro, con un paso muy malo por Roma, pero que había sido un paso de 15 partidos. Después volvió a Boca y volvió a demostrar. Pero bueno, enemistado con Grondona, no sé quién con quién, no sé si Grondona con Bianchi o Bianchi con Grondona, o los dos, pero había entrenadores del fútbol argentino que estaban capacitados para agarrar selección y se decidió por continuar con Bielsa, que además, de todo lo terco que es, de todo lo caprichoso que fue, de un día para el otro se fue y te dejó, me decía una manera, culo para el norte a 2 años del Mundial. Sí. Se hablaba de una deuda grande de AFA en dólares, en una época donde el país había sufrido una devaluación de la moneda y que por eso AFA no quería rescindir el contrato que, se caía por la decisión. Bielsa, que tenía la convicción de que a su manera iba a terminar ganando, y sé que esto le molesta a los bielsistas y me han insultado toda la vida que lo dije, pero lo voy a decir una vez más. Yo, además de criticarlo por seguir en el puesto, porque creo que tendrían que haberlo echado, o irse él, o renunciar, lo critiqué muy duramente toda mi vida por irse después de ganar. Porque si te ibas a ir como decisión, bueno, no tendrías por qué haber esperado 2 años, irte en el medio de un ciclo después que pudiste ganar algo. A ver, porque si no, te voy a entender que si ganabas la Copa América o el Juego Olímpico, con lo primero que levantabas te ibas. Entonces ya la cosa iba como a lavar un poco la mancha del mal mundial que habías tenido. Y alguna vez alguno dice que algún colega de la rama bielcista me dijo que tenía diferencias irreconciliables con Grondona, que puede ser porque era algo que trascendía del periodismo, pero las diferencias irreconciliables las tuviste 2 años seguidos, las podía haber tenido 2 años más y llegar al Mundial, porque el ciclo mundialista, faltaban 2 años aún, con eliminatorias que después terminó completando José Peckerman, y Argentina fue dirigido por él en el Mundial 2006. Una selección que, no sé qué pensarás, Nacho, pero cambió muchísimo en la manera de jugar, en la manera de desarrollarse, en la manera de pararse técnicamente de Peckerman a Bielsa, y hasta los jugadores que citaban eran otros jugadores. Fue como un cambio de ciclo que no tenía nada que ver. Decíamos, bueno, es el mismo equipo, ¿viste? Bueno, un cambio que se dio muy rápido, y sobre todo con una Argentina que había hecho una victoria en Juegos Olímpicos que, digámoslo, más allá de ser un título que a Argentina le faltaba, de que es un torneo menor porque es un torneo sub-23, no están los mejores equipos, bajo ninguna circunstancia se puede comparar con una Copa del Mundo, ni siquiera con una Copa América. Nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.